Buenas noches. Hoy les vengo a hablar de lo que son anticoagulantes en fibrilación auricular. Mi nombre es Luis Paredes, soy de noveno semestre de medicina. Entonces, primero que todo, para comenzar, tenemos que hacer una pregunta. ¿Por qué debemos anticoagular a un paciente con fibrilación auricular? Entonces, para resolver esta pregunta, es importante saber que la fibrilación auricular es la arritmia de importancia clínica más frecuente y esta aumenta significativamente el riesgo de accidente cerebrovascular. La Organización Mundial de la Salud nos define el accidente cerebrovascular como un síndrome clínico, el cual desarrolla signos clínicos de alteraciones locales y algunas veces generales de la función cerebral. Normalmente esto puede ser causado ya sea por una isquemia o por una hemorragia. Para decir que estamos hablando de un ACV, eh, estos signos o síntomas deben perdurar por más de 24 horas. En llegado caso de que estos signos duren menos, significaría que estaríamos hablando de un AIT o accidente isquémico transitorio. Uno de cada tres accidentes cerebrovasculares es debido a fibrilación auricular. También es importante conocer que la fibrilación auricular se asocia con un riesgo mayor de sufrir un accidente cerebrovascular. Esto está estimado más o menos entre 5 veces mayor de aumentar el riesgo en comparación con pacientes que no poseen fibrilación auricular. También hay que saber que los accidentes cerebrovasculares en fibrilación auricular son más graves y dejan mayores secuelas. De aquí la importancia en recalcar que se debe como y hacer como una prevención en aquellos pacientes que pueden llegar a sufrir esta enfermedad. Bueno, ahora para hablar el impacto que ha tenido la anticoagulación, es importante saber que los pacientes con fibrilación auricular no valvular, con un riesgo ya sea moderado a alto, la anticoagulación con warfarina lo que hizo fue reducir de 2 a 3 veces el riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Eh, También hay que tener en cuenta que, pues, obviamente, con el uso de los anticoagulantes se corre un mayor riesgo de generar sangrado, que es uno de los efectos adversos que tienen la mayoría de anticoagulantes. Estos sangrados pueden ir desde sangrados muy leves hasta hemorragias masivas que pueden requerir una atención intrahospitalaria. Sin embargo, estos sangrados podrían llegar a ser prevenidos manteniendo un INR en rangos terapéuticos. Esto lo vamos a hablar más adelante cuando hablemos un poco de lo que es la anticoagulación con warfarina. También hay que tener en cuenta que en esto de lo que son las hemorragias, múltiples estudios han demostrado que el riesgo de hemorragia puede ser menor en aquellas terapias en las cuales tengamos, por ejemplo, una anticoagulación con DOACs, que serían anticoagulantes orales de acción directa, en vez de con la warfarina. Bueno, ahora para hablar de lo que es la evaluación individual por paciente, hay que tener varias cosas en cuenta. Entre estas, pues primero que todo hablemos de lo que es el riesgo embólico. Normalmente lo podemos clasificar con la escala de riesgo de Schatzbach, en la cual básicamente nos va a mostrar unos factores de riesgo que los vamos a ver en la siguiente diapositiva, eh, que nos va a predecir el riesgo de un paciente de llegar a generar un accidente cerebrovascular en un año. Claramente, pues esto nos ayuda a decidir si se le hace una terapia anticoagulante al paciente dependiendo del riesgo-beneficio que nos pueda traer. La segunda estimación del riesgo de la que tenemos que hablar es la estimación del riesgo de sangrado. Esta es medida con otra escala que también se la voy a mostrar más adelante, en la cual, al igual que Schatzbach, nos mide algunos factores de riesgo, pero esta es para evaluar la probabilidad de que un paciente tenga un sangrado en un año. Esta normalmente se hace en pacientes que son anticoagulados. Entonces, como les decía anteriormente, entonces Schatzbach nos va a indicar un puntaje, el cual nos dirá si el riesgo de que el paciente presente un evento tromboembólico puede ser mayor o menor. Como vemos en la diapositiva, hay ciertos factores de riesgo que nos van a sumar un punto u otros que nos pueden llegar a sumar 2 puntos, como por ejemplo sería la edad mayor a 75 años, o la presencia de una ACV
accidente isquémico transitorio previo. También nos dice que el máximo puntaje que puede llegar a tener una persona sería de 9, pero desde que esta persona tiene un puntaje igual a 2 o mayor a 2, eh, significa que es un riesgo alto. La tabla que vemos a la derecha básicamente nos dice como la incidencia de un paciente que pueda llegar a generar una ACV dependiendo del puntaje que tenga el paciente en la escala de riesgo. Entonces, como vemos, esta incidencia aumenta progresivamente dependiendo el puntaje que tuvo el paciente. Listo. Esta escala era la escala de Hasbled, que como bien les decía, era para mirar el riesgo de sangrado. Hasbled, pues prácticamente es un acrónimo, cada letra nos va a indicar un factor de riesgo, como podemos ver en la tabla, y al igual que la escala de riesgo de Chasbacks, el máximo puntaje va a ser 9. La variación aquí es que se considera que el paciente tiene un riesgo alto cuando el puntaje es de 3 o mayor. Y en la parte de abajo, pues es una tabla algo parecida a la que le mostraba en la diapositiva anterior. Lo que básicamente nos quieren decir es que a mayor puntaje va a haber mayor incidencia de sangrados en los pacientes por un año. Sin embargo, también pues se llegó a la conclusión que no hay suficientes datos para como analizar los pacientes que tengan un puntaje de 5 o 9, pues ya que es muy alto. Bueno, antes de formular un anticoagulante es importante hacernos 3 preguntas. Estas preguntas son si el paciente debe ser anticoagulado, qué anticoagulante deberíamos usar y cómo deberíamos iniciar el anticoagulante oral. Entonces, para resolver la primera pregunta, debemos decidir si tenemos que anticoagular o no al paciente. Esto lo podemos decidir prácticamente evaluando lo que les decía anteriormente del riesgo-beneficio. Si en llegado caso el beneficio supera el riesgo, pues vamos a decidir anticoagular al paciente. Si es lo contrario, pues hay que pensárnoslo 2 veces. Sin embargo, cuando pues si decidimos anticoagular al paciente o sea cual sea la decisión que tomamos, debemos explicarle los riesgos y beneficios al paciente y que éste acepte y pues nos demos cuenta que tenga claros lo que le dijimos. Eh, una cosa importante que nos decían era que en aquellos pacientes que tienen un puntaje de 0 en la escala de Chatbacks, la terapia anticoagulante no es recomendada, mientras que en aquellos pacientes con un score de 1 es muy indispensable lo que es el criterio clínico. ¿Por qué? Porque ellos ponían como importancia, le ponían más importancia a algunos factores de la escala que otros. Entonces, si bien toca seguir evaluando lo que es el riesgo-beneficio, esto nos podría ayudar a decidir si sí dar un anticoagulante o no al paciente. Esto sí lo dejan como al criterio médico. Ya por otro lado, en cuanto a lo que es el puntaje alto, el de mayor a 2, en múltiples estudios lo que pasó fue que se descubrió que el beneficio excedía completamente el riesgo. Por lo tanto, pues en estos pacientes sí recomiendan anticoagular. Por último, en esta parte, pues hay que tener en cuenta siempre que los pacientes no estén contraindicados contra la anticoagulación, que es lo que van a ver en esta tabla, que básicamente nos dice las contraindicaciones de los anticoagulantes, diciéndonos que no debemos anticoagular a los pacientes cuando presenten un sangrado severo o masivo, cuando presenten trombocitopenia severa, un trauma mayor, que vayamos a hacer un procedimiento invasivo o obstétrico, cuando el paciente presente un antecedente de una hemorragia intracraneal, que el paciente tenga un tumor intracraneal o espinal o que el paciente haya sido sometido a una anestesia neuroaxial. Y por último, también nos nombraban aquellos pacientes que tuvieron una hipertensión severa no controlada. Entonces, ¿qué anticoagulante deberíamos dar? Entonces, para resolver esta pregunta, primero vamos a ver cómo lo que son los distintos anticoagulantes en la terapia oral y viendo el mecanismo de acción. Entonces empezamos por la warfarina, la cual básicamente el mecanismo de acción es inhibir la vitamina K oxidorreductasa. ¿Qué pasa con esta enzima? Lo que va a hacer es que nos va a activar la vitamina K cuando pues esta se expresa. Y la vitamina K a su vez nos va a activar algunos factores como serían
el factor 2, 7, 9 y 10 de la coagulación. Hay que tener en cuenta que pues estos factores, pues el efecto anticoagulante en estos factores no los hace todos de seguido, sino que coge primero unos factores y luego otros. Eh, Esto, o sea, teniendo en cuenta esto, vamos a decir que el efecto anticoagulante de la warfarina es de lenta aparición. Normalmente este medicamento no actúa sobre los trombos que ya están formados, pero sí sobre los que se van a formar. Otra cosa importante a tener en cuenta es que las comidas pueden retardar su efecto y que la eliminación es renal. En cuanto a los DOACs, que serían los anticoagulantes orales de acción directa, tenemos tres. Entonces, el primero de ellos es el dabigatran. Este va a ser un profármaco, el cual se va a encargar prácticamente de inhibir lo que es la trombina en forma reversible. ¿Qué significa que es un profármaco? Pues básicamente que va a entrar, él está de manera inactiva, pero dentro del cuerpo pues se va a activar. Eh, Normalmente estos medicamentos, no solo el dabigatran, sino los DOACs en general, presentan una respuesta anticoagulante algo predecible, por lo cual como que no se requiere tanto manejo de lo que son los tiempos de coagulación o el INR, ya que son un poco más flexibles en lo que es este aspecto. El efecto de acción se alcanza en 1 hora, pero el pico de acción es en 2 horas. Al igual que la warfarina, las comidas pueden retrasar su efecto, pero no tanto. La vida media de eliminación es de 12 a 17 horas y este también se excreta a nivel renal. El rivaroxaban va a inhibir lo que es reversiblemente y selectivamente el factor 10A, tanto en lo que es la vía intrínseca como la vía extrínseca de la coagulación. Este va a causar que haya una inhibición de la activación plaquetaria y de la formación del coágulo de fibrina. Una de las cosas buenas de estos anticoagulantes es que va a tener una rápida absorción oral. La vida media es de alrededor de 5 a 9 horas y en algunos pacientes, como por ejemplo los pacientes de la tercera edad, se puede llegar a elevar hasta 13 horas. El tiempo de acción va a ser de 2 a 4 horas y la excreción va a ser renal, pero una pequeña parte se ha descubierto que se puede eliminar de manera fecal. Y el último de estos medicamentos sería el apixaban, el cual nos va a dar una inhibición altamente específica para lo que es el factor 10A. Al igual como lo mencionaba, pues yo decía que todos estos medicamentos que hacen parte de este grupo, pues no van a, no van a necesitar un monitoreo estricto con pruebas de laboratorio y su biodisponibilidad luego de la ingesta va a ser de 50%. Este también se va a excretar a nivel renal. Eso lo vamos a tener en cuenta más adelante cuando hablemos de lo que es los anticoagulantes en enfermedad renal. Entonces, ya habiendo dicho todo esto, les quería mostrar este cuadro donde básicamente hago una comparación de lo que son los anticoagulantes orales de acción directa con la warfarina. Teniendo esto, normalmente en la clínica se prefiere usar lo que son los DOACs más que la warfarina, ya que poseen ciertos beneficios en comparación pues, con la warfarina. Entonces, estos beneficios serían que los DOACs van a tener un menor riesgo de generar un accidente cerebrovascular isquémico y al mismo tiempo el riesgo de que causen hemorragia, una hemorragia de carácter mayor, pues va a ser menor que la warfarina. Esto añadiéndolo a lo que decíamos de los laboratorios, que son más convenientes, pues ya que no hay que estar estrictamente con el INR ajustando las dosis y esto. Va a tener un poco menos de interacciones con las dietas y con otros medicamentos. También estos medicamentos pues, han demostrado que pues, tienen mejores resultados en lo que es el tratamiento a pacientes con falla renal que la warfarina, pero en contra pues tenemos que son muy costosos o pues son más costosos que la warfarina y por ende pues no todos los pacientes pueden acceder a este tipo de medicamentos. Por otro lado, pues la warfarina no es de todo mala, se prefiere usar en ciertas ocasiones, como por ejemplo sería que el paciente haya venido tomando el mismo medicamento desde antes y pues el INR lo mantenga estable, que no presente mayor complicación al momento de, pues sí, como del tratamiento con warfarina. Se prefiere usar en pacientes con fibrilación auricular valvular. Todo esto que andábamos diciendo era para pacientes con fibrilación auricular no valvular. También es recomendable en aquellos pacientes que no se puedan adherir fácilmente al tratamiento con un DOAC o que simplemente les resulta muy costoso ese tratamiento.
y básicamente también se podría dar en aquellos pacientes que simplemente tengan contraindicados los DOACs. Bueno, para hablar entonces de las alternativas a estas monoterapias que estábamos diciendo anteriormente, ya sea con warfarina o con cualquiera de los DOACs, entonces nos nombraban varias. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no son muy recomendadas, que se prefieren las monoterapias que nombramos anteriormente. Sin embargo, pues hablando un poco de lo que es la aspirina como monoterapia, no se recomienda ya que múltiples estudios han denotado que o demostrado que el beneficio no es tan, o sea, no es significativo en comparación con la warfarina y que la warfarina es 1000 veces mejor. Lo único es que la warfarina tiene un mayor riesgo de sangrado, pero pues esto muchas veces es debido a un mal control del INR. Luis, Eh, sí, hola Luis, ¿cómo está? Alfredo Cabrera, residente. Eh, una ¿qué tal, cosita Felipe? antes de ¿Cómo estás? de que sigamos avanzando, que quisiera, pues que no quedaran como ahí flotando. La primera, pues el ChatSbash que usted ya había mencionado, muy bien lo que dijo, pues más de dos sin duda se anticoagulan, cero pues no. Y en uno, como usted dijo, hay que hacer una discusión del riesgo-beneficio. Ojalá hubiera puesto, hay una tabla que salió, pues publicó la SC el año pasado sobre precisamente eso y hay que evaluar algunos factores de riesgo que confieren un riesgo más o menos importante de tener el evento embólico. Entiéndase, por ejemplo, ser mayor, o sea, ser mayor de 65 años o tener diabetes o falla cardíaca, si mal no recuerdo, eran como los tres puntos que más riesgo daban. Esos pacientes, pues sin duda, pero pues un paciente joven de pronto sin comorbilidad, hombre que tenga solamente un punto por, no sé, hipertensión, pues de pronto el beneficio quizá no es tanto, o sea, bien como usted lo dijo. De la warfarina, lo único que le quería decir es, y que quiero que quede el mensaje, y es que warfarina eh, casi que sería un pecado mandarle a un paciente con fibrilación auricular no valvular warfarina en el 2020. En Colombia, afortunadamente, pues tenemos el MIPRES, que es mamón hacerlo, pero pues a casi ningún paciente le niegan el DOAC. Entonces, pues que no quede como ese mensaje que la warfarina, pues si bien es una opción, que quede una opción bien remota, ¿sí? Lo otro es mm, un punto súper importante que no puede pasar desapercibido, es que en realidad con los DOACs no hay una disminución del ACV, solamente para Degatran 150 hay una disminución de los eventos embólicos. Lo importante de los DOACs es que son más seguros, es decir, disminuyen el riesgo de hemorragia intracerebral, que digamos es lo que en realidad le preocupa a uno. Si el paciente sangra en el estómago, pues no es tan grave como si sangra en la cabeza. Entonces, el beneficio no es en disminución de riesgo embólico, sino en disminución de riesgo de sangrado. ¿Listo? Que usted en la Listo, doctor. diapositiva anterior había mencionado que la disminución de ACV. Y creo que hasta el momento, pues nada especial. Siga. Listo, doctor. Bueno, continuando, entonces acabamos de hablar de la aspirina como monoterapia, entonces seguimos con lo que es la aspirina con clopidogrel. En esta terapia se hicieron muchos estudios para determinar lo que era la eficacia y la seguridad de la misma, y en esto pues se dijo que podría tomarse como alguna alternativa a lo que es la aspirina como monoterapia, y para aquellos pacientes como que no puedan consumir warfarina. Sin embargo, en comparación con la warfarina, pues se descubrió que no hay beneficio significativo y que podría llegar a tener un riesgo un poco más alto de lo que es sangrado. Para la aspirina administrada con dosis bajas de warfarina, no es recomendada ya que se descubrió que esta terapia en pacientes con algún riesgo de ACV en fibrilación auricular no valvular puede llegar a generar una mayor tasa de morbimortalidad, que pues la vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, en un esquema que nos mostraba como el estudio. Y pues ya para terminar con esto, la aspirina con dosis completa de warfarina, pues esta no ha sido como bien estudiada, pero al igual que las otras, pues el beneficio que se encontró pues no es mayor en lo que es ACV en fibrilación auricular no valvular. Entonces, este es el esquema que les quería mostrar, donde básicamente nos dicen que es mucho mejor o sea, como que la dosificación con warfarina, la terapia con warfarina con dosis ajustada, ya que nos va a mostrar
menos comorbilidades o menos riesgo de presentar una ACV isquémico no inhabilitante, una ACV isquémico inhabilitante o una hemorragia intracraneal. Esto y tanto para pacientes que no hayan presentado un tromboembolismo previo como para aquellos que sí lo hayan presentado. Entonces, bueno, ya como para hablar de cómo tenemos que empezar como tal la terapia, entonces hay que tener en cuenta que, pues primero que todo lo que hablábamos antes del riesgo-beneficio, que tenemos que establecer un anticoagulante oral. Como decíamos anteriormente, los DOACs son los que son preferibles, pero en llegado caso de que por algún motivo elijamos la warfarina, debemos establecer si se hace una terapia puente. Pero, ¿qué pasa con esta terapia puente? Un estudio descubrió que esta terapia pues no se puede hacer en fibrilación auricular o no se debe hacer, ya que demostró que puede llegar a aumentar lo que es el sangrado en estos pacientes que se realiza este tipo de terapia. Eh, ya bueno, cuando ya hayamos elegido lo que es el anticoagulante, entonces tenemos que ir a mirar lo que es la dosificación, cómo vamos a dar ese medicamento al paciente. Entonces, si es warfarina, lo primero que hay que tener en cuenta es que este medicamento es muy dependiente del INR. Entonces, debemos estar enfocados en que si hay cambios en el INR, debemos ajustar la dosis. Sin embargo, la dosis inicial es de 2 a 3, perdón, el INR se debe mantener de 2 a 3. Sin embargo, la dosis inicial debe ser de 2 a 5 miligramos, mientras que la dosis de mantenimiento va a ser de 5 a 10 miligramos. Pero igual como decía anteriormente, esto debe ser eh, mirado con lo que es el INR y el ajuste de la dosis. En cuanto a los DOACs, tenemos los tres que vimos anteriormente. El dabigatran, pues vamos a tener que una dosis entre 110 a 150 miligramos 2 veces al día. El apixaban 5 miligramos 2 veces al día y en caso del rivaroxaban lo podríamos dar 20 miligramos 1 vez al día. Bueno, para esta parte les quería decir que pues hay ciertos pacientes en los que debemos hacer cambios de anticoagulantes. Estos cambios pueden ser ya sea de pasar de warfarina a consumir un DOAC o de un DOAC a la warfarina o incluso entre los mismos DOACs. Hay ciertos criterios que tenemos que evaluar para este cambio y pues son los que vemos en la diapositiva, que serían un desarrollo de insuficiencia renal, que el paciente tenga dificultades para controlar lo que es el INR cuando se ha tratado con warfarina y también cuando el paciente no pueda sustentar los costos de un DOAC, cuando el paciente tiene la necesidad de llegar a exponerse a procedimientos invasivos, quirúrgicos con mucha frecuencia o simplemente cuando haya una falla en el tratamiento. Entonces, para saber cómo debemos hacer estos cambios, lo que traigo en esa tabla es básicamente que cuando eh, queremos cambiar de un DOAC a warfarina, entonces si este es dabigatran, entonces lo tenemos que administrar junto con la warfarina, pero ir mirando lo que es la tasa de filtración glomerular. Si el paciente tiene una tasa de filtración glomerular normal, se deben dar estos dos medicamentos juntos durante 3 días. Si la tasa de filtración glomerular es de 30 a 50 mililitros minutos, el medicamento se debe dar por 2 días. Mientras que si la tasa de filtración glomerular es de 15 a 30 mililitros minutos, solamente se puede dar por un día. Hay que tener en cuenta que todos estos medicamentos, no solo el dabigatran, sino el rivaroxaban y la apixaban, pueden llegar a elevar lo que es el INR. En cuanto al rivaroxaban y la apixaban, básicamente lo que nos dicen es que debemos descontinuar el medicamento y empezar a administrar lo que son anticoagulantes parenterales junto con la warfarina. Esto hasta que se logre lo que es un INR terapéutico para la warfarina sola. Cuando se va a hacer el cambio de warfarina a un DOAC, entonces básicamente en todo lo que tenemos que hacer es detener la warfarina. Pero lo que va a cambiar es que tenemos que monitorizar los tiempos de coagulación y, por ejemplo, cuando vamos a cambiar a Vigatran o a Pixaban, tener en cuenta que se debe empezar el tratamiento con estos cuando el INR sea menor a 2. Y cuando vayamos a iniciar Rivaroxaban, el INR debe ser menor a 3.
En llegado caso de que el cambio vaya a ser entre los mismos DOACs, pues es importante que no debemos administrar estos juntos y poner el segundo DOAC después de acabar la siguiente dosis del primer DOAC. O sea, por ejemplo, si vamos a poner Dabigatran, pero el paciente tiene Apixaban, entonces solamente poner el Dabigatran cuando ya se haya acabado la siguiente dosis del Apixaban. Bueno, y ya por último, para hablar de lo que es la enfermedad renal crónica y la anticoagulación, entonces es importante primero saber en qué estadio de enfermedad renal está el paciente. ¿Cómo se logra esto? Pues como vemos en la tabla con Luis, el... no sé si te acaba de ir el audio, si repites la última frase, ¿Cómo? Perdón. que se te fue el audio un segundito, entonces si repites la última frase, pero sigue siguiendo, no importa. Ah, bueno, entonces le estaba diciendo que es muy importante mirar lo que es la enfermedad renal crónica, lo que es la anticoagulación. Para esto, pues tenemos que mirar lo que son los estadios de la enfermedad renal, que esto lo sacamos con lo que es, como ven en la tabla, la tasa de filtración glomerular. Entonces, para sacar la tasa de filtración glomerular, básicamente lo que hice fue coger la fórmula de Gault y esta nos dice que debemos restar la de en años con la variable que sería 140, perdón, con la constante que sería 140, y esto lo multiplicamos por el peso en kilogramos. El resultado de esto se va a dividir entre la creatinina sérica por otra constante que sería 72. Y pues en llegado caso de que el paciente sea mujer, esto lo tenemos que multiplicar por 0,85. Entonces, dependiendo de la tasa de filtración glomerular, entonces si el paciente tiene una tasa de filtración glomerular mayor o igual a 90, pues estaría con una tasa de filtración glomerular normal o incrementada con daño de riñón. Esto nos lo clasificaría como un estadio 1. Si es de 60 a 89, sería un estadio 2 con una tasa de filtración medianamente baja. Si de 30 a 59, estadio 3 con tasa de filtración moderadamente baja, de 15 a 29, estadio 4 con una tasa de filtración severamente baja, y ya en llegado caso que el paciente presente menos de 15, sería un estadio 5 que sería falla renal. Esta se puede presentar ya sea con diálisis o sin la misma. ¿Qué es lo importante de aquí? Que pues normalmente hay que tener cuidado con estos pacientes porque la eliminación de la mayoría de estos anticoagulantes se da pues de manera renal, como decíamos anteriormente. Sin embargo, pues se recomienda o se puede llegar a dar lo que es anticoagulantes en estos pacientes, y lo más recomendado es pues dar un DOAC, sobre todo en los pacientes con estadio 1, 2 y 3 de la enfermedad. En cuanto al estadio 4 y 5, pues hay como una evidencia poco robusta y concreta, pero lo que nos recomienda mirar, como en todo, es el riesgo-beneficio. Eh, ¿Para qué? Pues para ver si lo que decíamos antes, si el beneficio excede el riesgo, y pues debemos dar esta terapia. En llegado caso de que pues lleguemos a recomendar la anticoagulación, lo que normalmente se usa sería lo que es el Apixaban, ya que pues ha mostrado mejores resultados. En cuanto a la dosis de la Apixaban, pues se podría dar los 5 miligramos 2 veces al día, pero en aquellos pacientes que tengan más de 80 años o lleguen a pesar menos de 60 kilogramos o que la creatinina sérica sea mayor a 1,5, lo que se recomienda es dar una dosis de 2,5 miligramos 2 veces al día. Y listo.